Pepes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo robot, en este caso creado por quien les habla. Le puse de nombre, ¿sabés cómo? Bombita McLean. Vamos a ver, el nombre lo dice, ¿no? Vamos a ver si tira cohetes de colores para todos lados a medida que el precio se mueva. Eso va a depender también, obviamente, ¿no?, de la volatilidad del mercado y de los segundos y cantidad de pip que haga a medida que se mueve. Si esos parámetros dan el ok, el bot va a ejecutar órdenes de compra o de venta, ¿sí? Pero el objetivo de estos videos que estamos compartiendo, en este caso del Bombita McLean, ¿sí?, vamos a ver si podemos utilizarlo en cuentas chicas, ¿sí? No vamos a ir a cuentas de 10.000, de 20.000, de 50.000, de 100.000 dólares, no. Vamos a probar cuentas muy chiquitas, tampoco de 1.000, tampoco de 500. Vamos a seguir bajando. 50, tampoco. Vamos a arrancar con cuentas de 30 dólares, ¿sí? A ver si podemos, obviamente con los parámetros y obviamente la buena gestión, tratar de subirlo de forma exponencial, ¿sí? A ver si nos da el cuero con el Bombita McLean, ¿sí? Así que bueno, a la cuenta de 3 comenzamos con los pequeños backtesting de un año de antigüedad. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de Boom McLean. ¿Nos vamos? Bien, Pepes, llegamos al primer resultado, el primer backtesting, donde lo vamos a estar viendo, pero antes les recuerdo de qué se trataba el tema hoy, ¿no? Es un Bombita McLean que vamos a estar probándolo, como en este caso, en cuentas muy chiquitas, ¿sí? Comenzando cuentas de 30 dólares, como en este caso, y en esta ocasión utilizamos un lotaje de 0.2, ¿sí? Muy grande para una cuenta tan chiquita. Igualmente los resultados fueron muy positivos y a medida que vayamos probando los otros backtesting vamos a ir bajando la cantidad del depósito inicial, ¿sí? Obviamente también iremos disminuyendo el lotaje. Todo eso lo vamos a estar viendo en un ratito. Por ahora, los resultados del primer backtesting fueron muy positivos. Fíjense, con una cuenta de 30 dólares obtuvimos 4.661 dólares, ¿sí? En un año de backtesting serían prácticamente una animalada, 15.500%, ¿sí? Eso obviamente es, ¿no?, muy jugoso. Y bueno, y también tenemos que ir viendo lo que son los factores de beneficio que fueron positivos. Fue 1.84, después tuvimos beneficio esperado 8.52, también muy bien. Y lo que sería el drawdown, obviamente una cuenta muy chiquita con lotaje de 0.2, estuvo en los 22 de drawdown, ¿sí? 22%, no estuvo para nada mal comparado con el lotaje y la cuenta tan chica, ¿no? En cuanto a posiciones cortas y largas, los resultados fueron más o menos un 70% de ganadas con pérdidas, ¿sí? Así que ahí andamos en ese promedio, y lo que importa también es la cantidad de transacciones, que fueron arriba de las 547 operaciones en un año, ¿sí? Eso obviamente, recuerden, como digo siempre, por lo menos 5 años tenés que hacer de backtesting para poner en real, ¿sí? Pero bueno, la idea era darles una idea de que se puede probar en cuentas chiquitas y armar algún bot con gestiones que puedan permitir esa cantidad de depósitos iniciales, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vamos a la segunda opción. Ahí vamos.
Pepes, llegamos al segundo backtesting. En este caso disminuimos $5 en la cuenta inicial, ¿sí? De 30 pasamos a $25 con un lotaje que también bajamos a la mitad de 0.1 lote, ¿sí? Resultados: $25 comenzamos, pasa un año y nos encontramos con $2.647, ¿sí? También un porcentaje elevado para una cuenta tan chica que pudo aguantar todo ese año con un drawdown que estuvo por debajo del anterior, ¿sí? Estuvo en los 19.74%, cantidad de operaciones muy parecidas a las del primer backtesting, 568, y factor beneficio 1.86, acompañado de un beneficio esperado de 4.66 y un promedio de 70% ganadas, ya sea compras como ventas, contra un 30% de pérdidas. Así que por ahora vamos viento en popa, no quemamos cuenta y vamos a seguir en el tercer backtesting, disminuyendo una cuenta inicial con $20, ¿sí? Y un 0.03 seguramente de lotaje. Ahí vamos, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y ahí vamos. Bien, Pepes, llegamos al tercer backtesting. En este caso tenemos una cuenta más chica que las anteriores. Recuerden que habíamos comenzado con una cuenta de 30, bajamos a 25 y ahora estamos con una cuenta de 20, donde en un año y en el par libra dólar tuvimos como resultado un profit de $871 en cuanto a beneficio neto total, ¿sí? Factor de beneficio 1.73, beneficio esperado 1.37, drawdown un puntito menos por debajo que los anteriores, estuvo en 18.41%, operaciones ya sea ventas como compras, un promedio de un 75% de ganadas contra un 25% de pérdidas y transacciones totales por encima de las anteriores, 635 operaciones, ¿sí? Por ahora viento en popa, no quemamos cuenta y bueno, nos queda probar un lotaje más chiquito. Vamos a probar 0.02 en el último backtesting y con, si el broker nos permite, una cuenta inicial de $15, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos con Bombita McLean. Si nos permite el mercado, llegamos a objetivo, lo veremos. Ahí vamos. Bien, Pepes, llegamos al final del video. Último backtesting con una cuenta inferior a las anteriores. Recuerden que veníamos con $30, pasamos a 25, a 20 y en este caso solamente $15, donde el broker nos permitió utilizar y hacer un backtesting con tan poco capital y con un resultado por encima de lo previsto, 3.800% de ganancias, ¿sí? $571 en un año con un factor de beneficio
beneficio de 1.73 y un beneficio esperado de 0.90. En cuanto a drawdown, estuvimos por debajo del 20%, 18.63, obviamente con una cuenta chiquita, no está tan mal. Y en cuanto a ganadas, comparado con las perdidas, un 75% de ganadas, ¿sí? En cuanto a transacciones totales, también 633 operaciones. Y bueno, en cuanto a resultados, esto se merece seguir probando, haciendo obviamente más backtesting con más cantidad de años, 5 años como mínimo. Y si querés probar, $15 no es mucho, $20 no es mucho. Y quién te dice que a medida que llegás, ¿no?, a recuperar ese capital inicial, lo retirás y seguís con las ganancias tratando de llegar a estos lindos porcentajes, ¿sí? Así que bueno, si les gusta todo lo que hacemos, súmense. Estamos de lunes a viernes operando en real los mercados financieros, lo que sea Londres, lo que sea Nueva York. Así que sumate a lo que es la comunidad de Trading Planeta Pepe. Te esperamos. Estamos ahí no solamente haciendo proyecciones, ya hace más de 3 años venimos operando en vivo, probando lo que son los bots que voy creando, pero no solamente eso, sino que acompañado de buena música hacemos técnicas, operamos de forma manual, que es lo que más me gusta a mí. Así que bueno, sé un Pepe más, sumate al Planeta Pepe y dale, subite a la nave. ¿Qué esperás? Ahí vamos.